Hola chicas y chicos, bienvenidos al curso de Kinesiología Deportiva y Biomecánica Básica. Mi nombre es Immanuel Cruz y yo soy su profesor. En esta unidad 4 de Biomecánica Aplicada hablaremos sobre el momento, las colisiones y el torque. Para iniciar definiremos qué es el torque. En este caso lo vamos a definir como la medida de la fuerza que puede hacer que un objeto gire alrededor de su eje. En este caso, este tipo de objetos tienen una aceleración angular que es vectorial, lo cual ahondaremos después. Empecemos dando un ejemplo. Tenemos una puerta. Vamos a abrir esta puerta. Podemos ver que lo que estoy marcando en rojo es el eje de las bisagras. Además, este tiene un brazo de momento que viene siendo la dimensión propia de la puerta en términos longitudinales, es decir, qué tan larga es y hasta dónde llega el punto en el cual se aplica la fuerza. Vemos que la fuerza que aplicamos la aplicamos sobre el asa, donde nosotros tomamos la puerta para poder abrirla. Como ustedes notarán entonces, nosotros con el empujón que hacemos sobre la puerta la movilizamos para abrirla sobre su eje. En este caso estamos aplicando una fuerza de torque desde el asa hacia las bisagras. Es por eso normal que tengamos justamente el asa de la puerta lo más lejos posible de las bisagras. Si el caso fuese diferente y tuviéramos el asa de la puerta, por ejemplo, en medio de la puerta o cerca de las bisagras, resultaría mucho más difícil poder abrir la puerta en términos de fuerza, es decir, habría que aplicar más fuerza. ¿Por qué? Porque entre más grande sea el brazo de momento, menos fuerza hay que aplicar para poder movilizarla. Para poder seguir entendiendo el torque y sus tipos, hemos de entender que el movimiento de un torque es vectorial, pero no es una línea recta, sino que es un círculo o un movimiento circular. En este caso vamos a entender que la convención es que en contra de las manecillas del reloj es positivo. Podemos utilizar la regla de la mano derecha. Si ustedes cierran el puño derecho y observan la dirección de los cuatro dedos que no son el pulgar, estos indicarían el movimiento de un torque en positivo. Sin embargo, esto solo es una convención. Acá tenemos el ejemplo de un plano transversal, el cual es atravesado por el eje longitudinal o vertical, y como el movimiento de torque o rotacional se da justamente o se dibuja en el plano transversal. Ahora, continuando con los diferentes tipos, vemos que hay un torque estático y un torque dinámico. El torque estático es aquel en el cual no se produce una aceleración angular, y un ejemplo de esto podría ser el pedalear a una velocidad constante. Aunque se está en movimiento, no se está acelerando, simplemente se mantiene una velocidad estable porque la aceleración es cero. Tengamos el ejemplo de un ejercicio isométrico, una extensión de rodilla isométrica. En este caso, aunque los músculos están ejerciendo fuerza, aplicando la fuerza del torque, no hay un movimiento y no hay una aceleración de los segmentos. Por lo tanto, es estático. Ahora, en un torque dinámico, imaginemos este ejemplo de la extensión de piernas o la extensión de rodilla, vemos como el cuádriceps ejerce un torque sobre la tibia para movilizarla en el espacio, lo cual produce una aceleración angular, es decir, una aceleración. Vamos a dibujar acá un piecito que para llegar hasta su segunda posición se mueve dibujando un ángulo que vamos a llamar ángulo teta. Entendamos, por ejemplo, la rotación de la epífisis proximal del cúbito sobre la epífisis distal del húmero durante la flexión del codo. O lo que es lo mismo, yo tengo el húmero y tengo el cúbito. Tenemos un eje que es el codo y cuando este se flexiona, por ejemplo, va a haber una aceleración angular, es decir, va a haber un cambio de posición en un ángulo teta específico. Entonces, ¿cómo se calcula el torque? Como bien sabemos, el torque es una magnitud vectorial, a la cual le vamos a atribuir la letra tau. Tau va a ser igual a la fuerza que se necesita para mover un objeto por el radio por el seno del ángulo teta. En este caso, la fuerza va a corresponder a la que se aplica para movilizar un objeto que, en el caso del diagrama, va a ser esta pesa de 5 kilogramos. R va a corresponder al brazo del momento o la longitud del mismo, mientras que el ángulo θ es el ángulo que se dibuja entre el vector de fuerza y el brazo de momento. A continuación lo explicamos en el diagrama. Primero encontraremos que tenemos un eje vertical. Este eje vertical corresponde a Y y nos va a servir de referencia. Luego tenemos la línea del brazo de momento.
La longitud del mismo va a ser desde la articulación hasta donde termina el segmento que están en movimiento. Este brazo de momento va a tener una longitud para efectos de este ejercicio de 0,32 metros o lo que es lo mismo, 32 centímetros. Y además tenemos la aplicación de la fuerza, que en este caso viene desde el bíceps. Como podemos ver, se dibuja un ángulo, el cual es θ, de aplicación de la fuerza. Podríamos decir que este ángulo es de 43 grados para efectos de este ejercicio. El movimiento que esperamos ver va a ser el que dibuja esta flecha morada. Como podemos ver, el torque se aplica en un movimiento circular, lo cual es lógico para este movimiento de peso. Vamos entonces a aplicar la fórmula. Tau es igual a la fuerza por el radio por el seno del ángulo. En este caso, vamos a encontrar que la fuerza va a ser igual a los 5 kilogramos que posee la pesa por la aceleración necesaria para contrarrestar la gravedad, es decir, 9,8 metros por segundo cuadrado positivos, por, en este caso, el radio, que sería 0,32 metros, por el seno del ángulo, que sería 43 grados. Los resultados de estas diferentes partes serían una fuerza de 49 newtons, o lo que es lo mismo, kilogramo metro segundo cuadrado, por 0,32, en este caso metros, por el seno de 43, que corresponde a 0,68. Por lo tanto, si hacemos todas las multiplicaciones correspondientes, obtendremos una respuesta de 10,66 kilogramos por metro cuadrado segundo cuadrado de torque. Aquí tenemos un ejemplo y con esto podremos resolver algunos otros ejercicios en la práctica. Con esto, chicas y chicos, hemos llegado al final de esta presentación sobre el torque en el curso de Kinesiología Deportiva y Biomecánica Básica. Nos vemos pronto.